Bueno, 20 años para una revista siempre es un hecho significativo. 20 años para una revista en Argentina, con estos 20 años argentinos, que son como 100 años suizos, es realmente algo que uno quiere reivindicar. Y yo me quería decir dos pequeñas cosas nada más. Primero, algo de lo que fue el principio de la revista hace 20 años. Para nosotros, bueno, yo era el profesor y había otros compañeros que recién me recibían, que estaban terminando sus carreras de grado recién, o que recién terminaban sus carreras de grado, y teníamos una preocupación que se daba en un contexto muy particular de la Argentina, que es los 8 años o no sé cuántos años, 10 años posteriores o un poquito más a la recuperación democrática, había continuado la tradición que había sido muy fuerte la sociología había sido mucho más fuerte en ese aspecto antes, la sociología política, que había estado preocupada por las transformaciones sociales, había entablado un diálogo desde distintas perspectivas teóricas. Había una tradición más historicista y reaparecía, digamos, y surgía una mirada más institucionalista de la ciencia política, y se producía un diálogo importante. Los referentes de lo que eran las ciencias sociales en ese momento habían hecho un proceso revisionista de lo que había sido el pasado de la sociología argentina. La verdad que sin grandes programas, nosotros teníamos la intuición de que había que recuperar aspectos de la tradición inquietante con sensibilidad política de las ciencias sociales, que habían tenido una fuerza fuerte en la década de 60 y 70. No era fácil esa recuperación porque estos procesos, por decirlo de una manera más contundente, habían sido derrotados políticamente y también habían sido derrotados culturalmente. Y creo yo que la manera de reciclaje que se va dando en ese momento es una manera en la que la nueva preocupación intelectual de la sociología tiene que ver con la legítima preocupación que es una preocupación intelectual más que académica, por la construcción de un orden, en un contexto de lo que había sido de la derrota política y cultural de los referentes de las viejas generaciones de las ciencias sociales. En ese contexto es que la sociología política y su preocupación por ese orden ponen el eje de la cuestión e insisto, legítimamente, la cuestión de la transición democrática. Por supuesto que había otras sociologías y otras antropologías que tímidamente estaban diciendo cosas, pero el centro de la escena, cuando uno tiene que armar cuál es las posiciones más jerárquicas de las ciencias sociales, tenían que ver con esa sensibilidad política que ahora estaba puesta en pensar la transición democrática, más como una filosofía política que como una sociología política, como una antropología política. Centralmente era una filosofía política. Bueno, y a nosotros, digo, muy intuitivamente, se nos ocurría que compartíamos algo de lo que se mencionaba de las miradas que habían sido fuertes en la década del 60 y 70, que las grandes categorías que explicaban los grandes y largos procesos históricos que habían tenido su productividad quizás debían ser flexibilizadas, y que la legítima preocupación por la democracia dejaba a un costado un conjunto de procesos sociales sobre los que no teníamos demasiada idea. Teníamos hipótesis muy generales acerca de la presencia del autoritarismo
en la sociedad argentina, que eran sentidos comunes fuertes, y eran sentidos comunes en el sentido, digamos, más estricto. Digamos. Uno no puede separar ese clima de época de intervenciones político-culturales extraacadémicas, pero que marcan fortísimamente la ciencia política, la sociología, no la antropología, pero sí fortísimamente la sociología y la ciencia política. Un texto de un periodista que tuvo una participación muy importante en la construcción de un diario que llamó La Razón, que era como un nuevo diario de la opinión en la década del 80, un periodista que se llamaba Pablo Giussani, que llamó Montoneros, la soberbia armada. La idea de saldar cuentas agresivamente con el pasado de la lucha armada en esos textos extraacadémicos, de alguna u otra manera reaparecía en el mundo de esta academia, que todavía estaba un poco confundida con sus papeles. Seguía existiendo fuertemente el papel del intelectual, se comenzaba a armar de una manera interesante un campo académico más ampliado, pero en ese contexto la cuestión de las grandes categorías como la idea del autoritarismo inherente a ciertos componentes de la sociedad argentina, como una gran categoría especulativa, diría yo, era algo que producía alguna incomodidad. Entonces nos pareció, insisto, de manera intuitiva, que había que mirar procesos sociales, que había que pensar en microsociologías, en antropologías, que fuesen a mirar situaciones institucionales pequeñas, que se mirasen algunos fenómenos que no se habían atendido con fuerza en otro momento, pensar, qué sé yo, por mi parte, yo tenía una complicada y confusa formación de sociología, que tenía que ver con la formación de sociología, con que mi primera beca de CONICET me la dirige gente de literatura, como Beatriz Arlo, analizo los intelectuales en el periodo de la década del 60, tengo una preocupación fuerte, y la verdad que no tengo pares generacionales, porque yo era como de una generación que había quedado en la mitad del camino. Entonces, yo tenía militancia política en el año 70, pero tenía 17 años, 18 años, podría haber sido un dirigente importante, pero no lo fui. Era un militante común de la juventud universitaria peronista ligada a la tendencia revolucionaria del peronismo. Y eso, sin lugar a dudas, es una marca. Pero digo, esa experiencia de la relación con Beatriz Arlo y que eso hace que yo termine siendo becario de un centro de investigación que se convertía en una institución prestigiosa y realmente significativa para entender estos procesos de transición democrática, que era el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que en un momento agrupaba gente de distintas disciplinas, economistas, sociólogos culturales, historiadores, politólogos, y realmente era un buen clima de discusión. Y ahí aparecían dos sociólogos que habían estado, que habían tenido un papel, para decirlo sinceramente, en términos de la sociología argentina, secundario, aunque eran sociólogos importantes a nivel internacional, pero que eran Jorge Balán y Elizabeth Gelin, que comenzaron a mirar, bueno, ellos tenían una experiencia en México, una experiencia en Brasil, una experiencia en Estados Unidos, y miraban cuestiones, sobre todo Elizabeth Gelin miraba cuestiones que tenían que ver con lo que uno podría llamar una microsociología. La verdad que nos resultó interesante, insisto, no como un programa, sino como un interés que había que pensar esos pequeños procesos, porque las grandes categorías especulativas tenían el problema de ser categorías zombies, de ser muertos vivos, que estaban diciendo algo, pero que realmente no tenían corroboración. Digamos, estaba dicho con pasión que había autoritarismo porque se quería fundar la democracia,
estaba dicho con pasión la demonización de las organizaciones guerrilleras porque se quería saldar cuentas con el pasado. Pero la verdad, sinceramente, no había trabajos que diesen cuenta de estos nuevos procesos, de cómo había quedado la sociedad argentina, o estaban habiendo, por supuesto, pero no había trabajos significativos todavía que diesen cuenta de cómo había, de qué pasaba en algunos aspectos más cotidianos de la sociedad argentina. Entonces, la idea de pensar, en principio, en la dimensión cultural, entendida en el sentido más amplio, que era, por un lado, pensar en acercarnos a la antropología, y eso era fundamental, pensar en cierto acercamiento a una antropología cultural y continuar la conexión con la sensibilidad política y en todo caso con una sociología política, con una antropología política. ¿No? Recuperamos la tradición historicista de las ciencias sociales, recuperamos con fuerza, aunque sea intuitivamente, insisto, recuperamos esa tradición historicista de las ciencias sociales en la Argentina. Pero además, creíamos que esa tradición historicista había analizado grandes procesos sociales y queríamos mirar algunas pequeñas cosas donde supuestamente, al modo de un Aleph borgiano, uno podía encontrar cuestiones centrales de la sociedad mirando quizás a los pibes de la esquina de un barrio popular. Entonces, así fue nuestra manera de acomodarnos. Claro, había como ciertas limitaciones, estaban estos recursos que yo digo, mi experiencia de haber visto de cerca el trabajo de Elizabeth Delin, de otra socióloga que se llamaba Marie Feijó, y por otro lado mezclarlo con las miradas provocativas de Oscar Landi, con la discusión con los historiadores. Era como, la impresión era que había que barajar y dar de nuevo, recuperando la sensibilidad política, recuperando la tradición historicista y encontrando que los pequeños procesos sociales o algunos fenómenos sociales no indagados hasta el momento tenían un interés particular para ver qué diablos pasaba con la sociedad en este momento. Claro, insisto, había limitaciones. Yo quería seguir mirando el mundo de los intelectuales, quería seguir mirando, era revisar el pasado también. Se quería revisar el pasado, entonces revisaba la historia de la sociología argentina, revisaba la historia de intelectuales de diversas disciplinas en la década del 60 y 70, y así fuimos armando esta idea de que apuntes como cuadernos que se van escribiendo, como un espacio donde inclusive se puede ensayar y experimentar. Por eso nosotros desde el principio pusimos una sección que se llamaba Oficios y Prácticas. Oficios y Prácticas, un texto, digamos, que reflexionase sobre los problemas en la construcción del conocimiento en ciencias sociales. Y la verdad que para nosotros fue realmente productivo y fue plural, porque esa idea de construcción de conocimiento en las ciencias sociales, preguntando a distintos estilos de trabajo. La sociología de la cultura es una especie de categoría en la que uno puede hacer entrar un montón de cosas. Y con esa idea de la sociología de la cultura hacíamos entrar ese montón de cosas. La sensibilidad para incorporar las variables culturales que funcionan analizando prácticas sociales cotidianas tenía que ver con una preocupación fuerte. La preocupación por mirar a los intelectuales, a los productores privilegiados de visiones del mundo, porque en ese momento histórico, digamos, era muy complicado porque existía lo que dije antes, un replanteo del pasado anterior
y era necesario poner sobre la mesa algunas cuestiones que no eran fáciles de poner sobre la mesa en ese momento histórico, no solo por una cuestión político, sino porque había como ciertas limitaciones teóricas. Por ejemplo, uno podría decir que para analizar la sociología y la antropología pensaron tempranamente la religión, clásicos de la teoría social. Sin embargo, era mucho más complejo pensar el mundo de la literatura, el mundo de las artes. El propio mundo académico tenía alguna experiencia interesante, allí estaba Merton, pero sin embargo había como ciertas limitaciones, e insisto, y sobre todo en los espacios culturales, que para nosotros eran significativos porque para nosotros Juan Carlos Portantino había sido un intelectual, Gino Germani había sido un intelectual, y si quieren, Roberto Carri había sido un intelectual, en el sentido más clásico de la definición de intelectual. Eran personas con formación académica que participaban en instituciones académicas, pero que con esas credenciales se asomaban al balcón de la plaza pública y también moralizaban. Digamos, decían hacia dónde va el mundo, no solo hacia dónde va, sino hacia dónde debe ir. Digamos. Y Germani mirando el peronismo, Portantino, Miguel Mormi mirando el peronismo, Roberto Carri haciendo evaluaciones significativas sobre los sindicatos, sobre las transformaciones de la política como un análisis coyuntural al resguardo, digamos, como intelectual orgánico de la organización Montoneros. Eran personas con reconocimiento académico y tenían un papel intelectual relevante. Entonces nos parecía que era importante mirar esas zonas. Claro, pero las maneras de mirar esas zonas tenían ciertas limitaciones teóricas, porque hasta la década, digamos, el mismo, vos avisame cómo vengo de tiempo, como 5 minutos. Bueno, 5 minutos, digo algo más de esto. Algunas personas en el mundo de la Argentina que hacia 1957 la creación de la sociología es un hecho significativo para la consolidación académica de las ciencias sociales. Algunas personas se habían ocupado de pensar ese mundo de lo que quizás en la década de 60 se llamó sociología del conocimiento, recuperando una vieja tradición olvidada que era la de Carl Mannheim. Carl Mannheim, que había sido publicado en castellano bastante tempranamente, había escrito 2 textos, uno que fue publicado como Sociología y Cultura y otro Ideología y Utopía, que ponían la cuestión de objetivar un espacio difícil de objetivar, porque es el espacio que la tradición iluminista, por decirlo de una manera demasiado grosera y rápida, no dejaba de sacralizar. Era sobre todo el mundo de la alta cultura. Ese mundo de la alta cultura, digamos, que está problematizado muy tempranamente en Mannheim, aparece con muchas limitaciones en los años posteriores, con muchas limitaciones. Uno tiene personas con sensibilidad social a nivel internacional que analizan, qué sé yo, había en la década del 60, 70 se publicaba acá en castellano la historia social del arte de Arnold Hauser, y todo el mundo leía la historia social del arte de Hauser, y todo el mundo leía un pequeño libro de un señor que se llamaba Levi Shukin, que se llamaba El gusto literario, con la idea de pensar desde las ciencias sociales algo que tuviese que ver con esas zonas de la alta cultura. Pero la verdad, las experiencias reales que ocurren en las ciencias sociales argentinas son más experiencias que tienen que ver con una especie de propuesta político-estética de lo que debe ser un arte que en todo caso sea compatible con los ideales de cambio que hay en la década del 60. Ya que mencionaba recién a un personaje referente a la sociología argentina como Portantino escribe, digamos, en el año 62, 63, 64, no me acuerdo, un libro que se llama Realismo y Realidad en la literatura argentina.
Y no es un libro de sociología, es un libro sensible de un intelectual culto que vía las lecturas recientes de Gramsci que había posibilitado Héctor P. Agosti, construye una mirada más que gramsciana, lukácsiana, sobre lo que debe ser una estética que no sea el realismo socialista, pero que a la vez recupere la complejidad de la sociedad. Y simplemente es eso, digamos, es tratar de encontrar con un modelo estético qué experiencias pueden encajar en ese modelo estético. Y el modelo estético en términos concretos era Tolstoy, era Balzac, digamos. Ellos utilizaban los recursos que habían dejado colgados, qué sé yo, el Marx, lector de Balzac, el Gramsci, que decía que 2 más 2 no es 4, no lo decía de esa manera, pero que 2 más 2 no es 4 cuando se quiere analizar la determinación social de los bienes culturales, la recuperación de teóricos italianos como Galvano de la Volpe, pero que todos, en el fondo, proponían una estética, digamos. Entonces se analizaban esas zonas del mundo de la cultura proponiendo una estética. Es verdad que en la sociología argentina, bajo el nombre de Sociología del Conocimiento, lo digo esto como un dato histórico, simpático, aparecen una de las primeras compilaciones a nivel internacional que van a tener que ver con el mundo de las creencias, de la dimensión simbólica, del mundo de la alta cultura, que es la compilación de Irving Horowitz en 2 tomos de Udeva, en donde se intenta construir una especie de sustento teórico para esto. Ahí aparece el Weber de la ética protestante, aparece algún Durkheim, aparece Merton y aparecen autores contemporáneos. Pero eso no va a tener una realización. Entonces, cuando uno llega en la década del 90, ¿no? Había, por supuesto, cosas interesantísimas como la de Oscar Mazota, que andaba solo, por un lado, y más relacionados con los artistas que con el mundo académico. Existía una experiencia simpática de análisis de público de una discípula de Germani que se llamaba Regina Givaja, que va a analizar una exposición del Museo de Arte Moderno, del Museo de Bellas Artes, en donde se muestran obras de arte contemporáneo y quieren ver cómo reacciona ese público tradicional frente a estas cosas que tenían que ver con la abstracción que promocionaba Romero Brest. Y hay, por último, en el Instituto de Itela, un congreso en 1967, donde se invita a Coser y se invitan a una serie de sociólogos latinoamericanos tratando de pensar cómo uno puede incorporar esta dimensión de la cultura al análisis de las ciencias sociales. Mi impresión es que todo esto hubiera podido prosperar si hubiese existido una academia ordenada y tranquila, pero el mundo de la sociedad argentina se conmocionó. Entonces la apuesta no era ver qué pasaba con el intelectual, sino era ser el intelectual como Roberto Carri de la Organización Armada. La apuesta no era reflexionar acerca de los límites teóricos para pensar a Balzac, sino que era el apuro de un proceso que se percibía como inminente. Se parte el campo cultural argentino, se parte la academia, se cierra la carrera de sociología, se cierra la carrera de antropología, no existe la carrera de ciencia política, hay una situación de partición porque mucha gente se va al exilio. Bueno, en ese contexto, digamos, no hubo un desarrollo de esta mirada que se van a ir construyendo trabajosamente, insisto, sobre los límites que tenía la sociología en ese momento, porque el centro de la escena estaba puesto en la transición democrática. Entonces, tímidamente, uno va tratando de ver qué pasa con la dimensión cultural en la vida cotidiana. Tímidamente, tratando de poder objetivar estos espacios de la alta cultura sin pensarlos como cómo debe ser la estética, sino simplemente qué pasa allí. Bueno, esa fue alguna de las experiencias. Yo me detuve en algunos de los aspectos, hay otros aspectos que van a desarrollar más puntualmente los compañeros, pero que fue una apuesta
insisto, que estaba más guiada por la intuición. Y en la intuición esa había dos aspectos que repito y termino. Digamos, recuperar una mirada historicista, tener cierta sensibilidad política que problematice y que tensione el mundo académico, desconfiar de las grandes categorías especulativas y tratar de encontrar en los procesos no analizados o en la microsociedad qué es lo que está ocurriendo en la sociedad argentina del momento. Eso más o menos fue algo de lo que ocurrió. Leyendo mi apunte. Bueno, yo ahora voy a pasar por algunos de los caminos que pasó Lucas, a la lista de nombres, y un poco retomando lo último que decía Lucas. Pienso que la revista fue, digamos, y vinculado al tema que me tocaba hablar a mí, que tiene que ver con política, fue un lugar para repensar la política de la práctica y el campo de prácticas en que nosotros estábamos, que deliberadamente dudo de llamarlo exclusivamente las ciencias sociales, ¿no? Pero entonces a la lista de nombres que tiene que ver con los que nombró Lucas y los que yo voy a volver, agregaría el de José Nun, a quien nosotros publicamos en la revista, justamente contando por qué nuestra academia no había sido tan ordenada, y en todo caso, digamos, eso da cuenta del lado de los límites, de por qué nosotros no fuimos Brasil, ¿no? Por qué nosotros no tuvimos ese mundo de cientos y miles de becarios de clases medias viajando a hacer sus doctorados a París con sus mucamas, como decían mis colegas brasileños, y por qué nosotros nos convertimos en una especie de nómades, por lo menos en nuestra generación, por momentos o definitivamente. Y pienso aparte que es importante recordar esa presencia de José Nun a propósito de esta situación que recuerda Lucas, y a propósito de que estamos en el IDEAES, que es el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y que yo creo que si hay una cosa que ha marcado al IDEAES, de alguna manera producto del diálogo con las mismas tradiciones y de las mismas intenciones de síntesis que plantea Lucas, es que este es un instituto de altos estudios en ciencias sociales, no lo es ni en sociología, ni en antropología, ni en ciencia política. Porque de alguna manera, digamos, fieles a lo mejor del proyecto crítico, siempre creo que estuvo presente en el espíritu de Apuntes una mirada crítica sobre las modificaciones que producen las especializaciones. Bueno, pero ahora me introduzco en mi propio argumento, que de alguna manera podría ser una especie de nota al pie de Lucas, como dice Quinn, de toda la filosofía respecto de Platón. Yo en realidad quería decir dos cosas que las voy a decir tal vez un poco más anecdóticamente, pero creo que hay un primer elemento al que yo voy a volver y que es el que pasó a Lucas, que es cómo nosotros vivimos y atravesamos y resolvimos de distintas maneras, en soluciones muy inestables que todavía las estamos procesando y que no hay por qué resolverlo, no es digamos, que hay que solucionar una ecuación o llenar un formulario, la tensión entre ensayo y ciencia social que nos habitó constantemente de diversas formas. Y la otra cosa es que, respecto del tema que, digamos, de alguna manera me había encargado yo en la distribución que hicimos a priori por la charla, es extraño y al mismo tiempo no tanto no encontrar en Apuntes una producción dedicada a la política en términos de, si nosotros no tenemos artículos sobre partidos, sistemas de partidos, sociología de los partidos políticos, sino más bien hemos hecho una sociología del poder social, entre las cuales entran los partidos, digamos, pero también las cosas que trabaja Mariana o las que trabajo yo, o las que trabajaba yo en aquel momento. Entonces, primero me voy a referir a esa tensión entre ensayo y ciencia social a la que se refirió Lucas,
Hay una cita que nos enseñó a leer Lucas, por otro lado, que es una vieja cita de Pierre Bourdieu, donde dice: nosotros vamos a hacer la conciencia crítica, empírica de la especulación europea y la conciencia empírica de la especulación europea y la conciencia crítica del empirismo americano. Y creo que ahí están condensadas las determinaciones de lo que nos pasaba y nos sigue pasando a nosotros, de una manera muy distinta, porque es cierto que, digamos, en los 90, en los inicios de los 90, cuando empezamos a discutir apuntes, estaba mucho más presente una tradición de un ensayismo que, por otro lado, si uno lo compara con otros tipos de ensayismo, no era un ensayismo puramente metafísico, había una remisión a los datos, había pensemos en Portantiero, digamos, está bien en lo que escribe sobre literatura, pero en lo que escribe sobre el peronismo hay una tentativa de apropiarse fuertemente de los procesos de objetivación sociológica. Me acuerdo una frase de Portantiero que, a propósito de esa tensión, decía, en alguna entrevista que leímos, en alguna reunión de apuntes, Portantiero decía que había una posibilidad de síntesis entre el funcionalismo y el materialismo dialéctico, y él encontraba que el análisis multivariado y el Lasserfeld eran la instancia de síntesis entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico y funcionalismo. Digo, para decir que esa tensión venía desde antes, ¿no? Y nos atravesaba. Y pienso, digamos, también bueno, vos ya hiciste nombres muy concretos de eso, digamos, por ahí Elizabeth Gelin o María del Carmen Feijó, que venían de una trayectoria diferente, de instituciones diferentes, donde, digamos, el polo de la sociología empírica estaba más enfatizada, tampoco eran personas ajenas a una discusión que tenía que ver con que la sociología y los sociólogos deben, están obligados a pensar la totalidad de la experiencia social de nosotros como país, de nosotros como generación y como tragedia, y que eso abarcaba. Pienso en otras referencias que influyeron en nosotros, importantísimas, como la de Ricardo Siricaro, que de alguna manera nos transmitió a nosotros esto como preocupación, ¿no? Él era el que nos decía: no, así no, de otra manera no, que nos pegó una patada en la cabeza todo el tiempo, y estaba bien que lo hiciera. Lo que digo es que, digamos, la revista se nutrió de la posibilidad de objetivar la tensión entre ese ensayismo o esa presencia de la figura del ensayista en la producción discursiva sobre la sociedad argentina, con una presencia relativamente creciente, pero incipiente y siempre empezando de nuevo, porque la academia nuestra no es ordenada, de la sociología científica. Parece que es una forma de ponerle como concretud a algunas cuestiones que venía planteando Lucas, pero hay otra forma a la que yo quería referirme, en parte también porque la mayor parte de ustedes son jóvenes y muy jóvenes, odiablemente jóvenes, y entonces hay que ver, en ese momento tampoco había becas de investigación, había, digamos, una beca UASID cada 45 personas, había todo el misterio de las aplicaciones a becas en el exterior, estaba la beca del CEDES, pero que cuando Lucas se la ganó, te pagaban, y cuando yo me la gané, me dijeron: bueno, ¿saben qué? Nosotros no les vamos a pagar, pero tienen una ventaja, tienen cafetería, ¿no? Y casi que con eso nos prohibían hacer un juicio por habernos presentado una beca donde nos prometían pagarnos, pero ya no había más plata. Pero eso también tenía que ver, digamos, con que era un momento en que nosotros inventábamos nuestros proyectos y nuestra profesión, y digo, la revista en ese sentido también fue un lugar de discusión de esas cosas. Perdón que pase por un recuerdo, si se quiere, personal respecto de esto, pero yo me acuerdo que la propia trayectoria mía en cuanto a la elaboración de mi primer proyecto de investigación un poco ilustra esta tensión entre ensayo y ciencia social. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una materia que la daba Emilio de Ípola, que se llamaba El lazo social de Durkheim a Turenne, ¿no? Y la pregunta central de la materia, que era una sociología sistemática, era, bueno, ¿por qué es el lazo social y no más bien la nada? Y veíamos una especie de ontología del lazo social a través desde Durkheim a Habermas, pasando por Turenne, y
en ese momento yo me había mudado al Abasto, que era un desastre en el 92, y yo veía surgir, donde había habido unidades básicas del Movimiento Nacional Justicialista, iglesias pentecostales, y se me ocurrió, cosa que ahora no se me ocurriría, si algún alumno viene y me dice esto, yo le voy a decir, pero boludo, qué sé yo, ¿no? O sea, pero a mí se me ocurrió pensar que el relevo del peronismo era el pentecostalismo, y que el lazo social que lo hacía el peronismo, lo empezaba a hacer el pentecostalismo, y empecé a consultar esto con Lucas, y entonces él me dio alguna bibliografía y qué sé yo. Yo me acuerdo que, digamos, lo que yo decía, bueno, hay que buscar lo religioso donde no están las instituciones religiosas. Me acuerdo que mi hermano me decía, bueno, entonces investigar la religión en fe de cámaras, pelotudo. Y que tenía razón, digamos, en parte. Ahora, cuando yo terminé de hacer ese proyecto, a Lucas le pareció que era un proyecto que lograba operacionalizar y dar cuenta de cuestiones empíricas, y para ese momento era algo que podía satisfacer eso. Él lo daba de bibliografía en la cátedra. Yo creo que ahora ni él ni yo lo daríamos como bibliografía, solamente como bibliografía de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero, digo, estaba planteada era una vuelta de esa tensión entre ensayo y ciencia social empírica y sistemática, y era un estado de esa tensión permanente. Y lo que me parece que nos pasó con eso, y yo creo que está bien, es que en las diversas transiciones en las que todos nosotros nos fuimos acomodando a la aparición del sistema de becas, a la proliferación de posibilidades en el exterior, a los años K y los previos a los K, donde ya se preveía que iban a aumentar las becas del CONICET, porque todo esto empezó con un plan del Banco Mundial, digamos. La verdad, todos nosotros comenzamos a hacer una sociología más empírica, pero creo que no abandonamos la pretensión de totalización, de compromiso político, por más que no sea necesariamente partidario, que habita en la labor del cientista social. Lo problematizamos de muchísimas maneras, pero lo seguimos haciendo. Creo que es una marca de apuntes en general y de las diversas generaciones de apuntes, aunque en las diversas generaciones de apuntes eso no aparece de la misma forma, ¿no? Pero ninguno de nosotros es un productor adocenado del curriculum vitae y del ridiculum vitae, como dice Rinesi. No somos obreros del currículum. Ayer me lo encontré a Sidicar y me dijo, quiero hablar con vos porque todos se volvieron obreros del currículum. Y digo que eso fue en nuestras trayectorias, en lo que se hizo en Apuntes y en lo que queda en la revista y en lo que genera la revista, un tema, la tensión entre el ensayo y el ensayo. Insisto, me parece que lo interesante fue que no se resolvió esa tensión excluyendo ninguno de los polos, sino integrando lo mejor de las diversas tradiciones en soluciones que iba encarnando cada uno de acuerdo aparte a cómo evolucionó el campo de las instituciones en que nos formábamos. Yo estoy mirando porque estoy bien con el reloj. Quería decir algo más que, digamos, me parece que el producto de esa resolución, de esa tensión, uno de los productos que me parece que habría que marcarlo es que la revista en sí misma fue un ámbito de formación, ¿no? Relativamente informal, uno podría decir, porque no cobrábamos cuota, no tomábamos examen, no dábamos diploma. Había que pagar por la ternerita. No había ninguna, digamos, formalización ni ventaja de pertenecer, pero la verdad es que en esas discusiones muchos de nosotros fuimos adquiriendo cosas que fueron muy importantes para nuestra formación y para solucionar ese dilema, ¿no? Y en esa tensión me parece que fue importante. Yo cité inicialmente esta frase de Bourdieu. Creo que, digamos, en todos nosotros había, por diferentes vías, una preocupación gramsciana que tenía que ver con cómo se asociaban sociedad, cultura, poder, infraestructura, superestructura, economía y sociedad, y donde Bourdieu de alguna forma funcionó como el sociólogo que permitía darle cientificidad a esa conexión y esas preocupaciones que tenía Gramsci. Entonces eso también participó de la solución y de la ecuación que fue Apuntes durante mucho tiempo y que la transformó en ese
ámbito de formación, tal como quise decir yo ahora, y que creo que es una marca que está presente en los que pasaron o pasamos por ahí, ¿no? Bueno, paso a la segunda cuestión, y voy a empezar también por una frase de Bourdieu, o una idea, que es alguna lectura que hizo alguien, que me parece que es Canclini. Que Canclini creo que decía, leyendo a Bourdieu, que la sociología de la legitimidad es un capítulo de la sociología política, porque la sociología de lo simbólico es un capítulo de la sociología del poder, ¿no? Y creo que es eso, más allá de la posición que uno tenga teóricamente frente a las operacionalizaciones, las investigaciones concretas y las líneas de investigación de Bourdieu, sintetiza mucho de lo que nos agrupó a todos, un poco lo que venía diciendo Lucas, ¿no? De encontrar una forma diferente de entrar a los mismos objetos de siempre. Yo creo que esa frase, aunque no sé si la leímos entre todos o no, me parece que en parte sí, no sé si la discutimos, no había un comité central y un documento del comité central para la discusión, pero creo que el espíritu de esa frase estaba presente de nuevo entre nuestras tensiones, entre nuestras preocupaciones, entre nuestros problemas, y con eso intentamos hacer algo. Y justamente yo creo que por eso no hicimos una sociología de la política stricto sensu, ¿no? O una ciencia política, o una sociología crítica de la ciencia política, sino que, digamos, en el marco de esa idea de una sociología de la legitimidad como capítulo de la sociología del poder, interrogamos un montón de cosas que en un muy viejo lenguaje podríamos decir que eran cultura, y en realidad más contemporáneamente todos nosotros también somos parte de la generación que cuando oye la palabra cultura lleva su mano a la cartuchera y dice ¡ay no se dice cultura! ¿No? Porque digamos, el adocenamiento escolar todos lo tenemos y somos en el fondo, desgraciadamente para todos nosotros, un poco maestros ciruelas y realmente, digamos, rentabilizamos eso, que a mí me da vergüenza, pero bueno. Pero digo, en el contexto de esa intención, creo que hubo algunas cosas que se hicieron en apuntes y que me parece que fueron muy interesantes como forma de concreción de esa sociología del poder. Yo creo que, digamos, fue importantísima para todos nosotros y para el campo de la sociología y de las ciencias sociales en Argentina en general. Creo que me quedan 5. La intervención que hizo Javier Aullero y después Denis Merklen sobre la política y los sectores populares, digamos, aplicando sus respectivas versiones del método etnográfico, que inclusive a mí me pasa que yo no estoy muy de acuerdo con ninguno de los dos y puedo discutir todo el tiempo, pero lo que yo diría es, ellos fueron los primeros que hicieron eso, y entonces les valió que todos los productores de etnografías de la Argentina les salieran a discutir que eso no era etnografía, pero la verdad es que ellos lo que pensaban era, nosotros no nos dimos cuenta que teníamos que hacer esto porque estábamos preocupados en no sé qué metafísicas, ¿no? Pero eso mostró que eso era innovador para la sociología y para la antropología en particular, porque a partir de eso empezó a haber un montón de etnografías políticas muchísimo más decididas. Pero también ahí hay otra cuestión que se juega que me parece que es interesante, que es, lo nombró antes Wilkis, retomando una expresión mía, en Apuntes hicimos diversas maneras o diversos usos del método etnográfico y creo que nunca nos pusimos en fundamentalistas de hacerle un juicio académico a la versión del método etnográfico de cada uno. Bueno, justamente teníamos esa sección de taller que de alguna manera me parece que operacionaliza una cosa que yo ahora lo digo, en ese momento no lo pensaba, pero me parece que era el espíritu, que asumíamos la metodología más descriptiva que normativamente. Entonces, ¿qué es lo que vos hacés cuando te bueno, contame vos, Claudio, contame vos, Mariana, contame vos, Javier, contame vos, Pablo, qué es lo que haces a título de etnografía, sin ponernos en umpire de la vida y decir ¡no! ¿No? Éramos otro tipo de personas, creo que más o menos lo seguimos siendo y en ese caso yo me alegraría. Y creo que en ese sentido, y en esto no es que lo voy a contradecir a Lucas, pero me parece que hay si quisiera contradecirlo, lo haría todo, la mayor parte de los que me conocen saben que soy capaz de contradecir. pero
pero no es que estoy exagerando ninguna diplomacia, que no es lo que me caracteriza. En esa intención de renovar los enfoques, de renovar metodológicamente, de renovar los objetos a través de los cuales se veía una discusión del poder en lo social, nos ocupamos de los intelectuales y también nos ocupamos, retomando la expresión que dijo Lucas, es los productores privilegiados de saber sobre lo social, los empezamos a encontrar en otros lugares. Y cuando los empezamos a encontrar en otros lugares, no nos agarró una especie de horror vacui y no, tienen que estar ahí, a ver, y sigamos estudiando la obra de José Ingeniero. No, digamos, apareció en la cumbia de la mano de Elbaum, no mío, ¿no? O de Lewin, y le dimos pelota a esas cosas, y después habrá aparecido no sé, en la vía religiosa, o en formas de articulación de lo político que no son necesariamente los manifiestos y los partidos, ni lo que le da vida a eso, pero que son cosas importantes en la política. Entonces diría, digamos, actualizamos esa intención y esa inquietud por transformar el análisis de lo político en una forma de análisis que sintetizara lo especulativo y lo empírico y voy terminando en las formas de distribución de poder social, a través de renovar, por un lado, los métodos, los enfoques, de una actitud pluralista normativa, que es importantísimo y es cada vez más importante, y en una actitud crítica de todas las reificaciones de lo que nosotros mismos íbamos produciendo como personas inscriptas en diversos campos de especialización. De alguna manera, Apuntes es un lugar donde recuperarnos a nosotros, como desalienarnos de los campos donde nos inscribimos, ¿no? Lo cual nos viene muy bien porque uno retoma vida y vuelve con más fuerza a esos campos de especialización, pudiendo decir cosas más interesantes, tanto para esos campos de especialización como para Apuntes, que revitaliza, sintetiza y conduce. Y creo que lo que tanto Lucas, Pablo como yo tratamos de hacer es de persuadirlos de que la historia de este Nosotros Apuntes es un nosotros que los incluye. No solamente porque celebrar 20 años es reconstruir una historia y un legado, sino también porque la intención es abrir un poco cuáles son los grandes desafíos que eso presenta para quienes hoy intentan desde caminos conocidos o a conocer, hacer ciencias sociales en la Argentina. Antes de venir para acá me fijaba un informecito de Fernanda Weigel sobre las revistas en ciencias sociales en la Argentina, y en él retrata un poco cuál es este universo plural y realmente prolífero, ¿no? de espacios donde se publican hoy artículos en nuestras disciplinas, y Apuntes no pareciera ser particularmente original en relación con lo que ella describe, ¿no? Hay como 400 revistas de ciencias sociales activas hoy en Argentina, la mayoría son interdisciplinarias, la mayoría se crearon después de la década de los 90, un tercio de ellas están hoy en formato digital accesible a quienes quieran leerlas. No obstante lo cual, me parece que Apuntes no es solamente una excusa para pensar 20 años de ciencias sociales, sino un actor fundamental en esa historia, ¿no? Un espacio donde uno puede reconstruir qué pasó, pero también pensar cómo quienes formaron parte de ese colectivo hicieron que pasaran cosas. Por eso es que, de algún modo, estos minutos que tengo para conversar con ustedes, me gustaría organizarlos en 3 momentos, ¿no? Cómo eran las ciencias sociales antes de Apuntes, y en particular en relación con la sociología económica, la reflexión sobre objetos económicos. ¿Qué pasó con esas preguntas en estos 20 años de publicación de esta revista? ¿Y cuáles son para mí algunos de los desafíos que enfrentan ustedes a la hora de pensar y producir sobre esos temas? Es cierto que pensar el diálogo entre las ciencias sociales, si en él se incluye a la economía, supone necesariamente pensar unas ciencias sociales latinoamericanas muy en diálogo, o en todo caso muy imbricadas por el debate con el marxismo o con el estructuralismo materialista. Cuando uno mira qué se producía en ciencias sociales en los años 60,
lo que ve es que claramente marxismo y estructuralismo estaban muy fuertes, digamos, muy fuertemente ligados, que había un conjunto de problemáticas como eran el desarrollo, la dependencia, que permitían servir de federadoras de la producción de historiadores, sociólogos, economistas, que lo que predominaba en esos años eran estrategias de corte más bien cuantitativo y donde había objetos, como un poco decía Lucas, estos conceptos totales o unitarios, el capitalismo, la nación, ¿no es cierto?, que de algún modo organizaban la reflexión de quienes producían en esos años. Y es en ese momento donde se va a dar una tensión que yo creo que sigue hasta hoy, entre revistas que van a tratar de reivindicar cierto carácter más académico, más profesional, digamos, más formalizado, y las revistas culturales donde pasó gran parte de la vida creativa, ¿no es cierto?, y cultural de este país. En ese marco la dictadura va a producir muchos desgarramientos, pero yo diría que el principal para la historia que podemos contarles hoy es claramente la separación de las ciencias económicas del resto de las ciencias sociales, un proceso que no se dio solo en la Argentina, sino que se dio en todas las academias del mundo, pero en todo caso que tendió a radicalizar cierta promesa característica de los años anteriores dentro de las ciencias económicas y a liberarnos a los otros historiadores, antropólogos, sociólogos de algunos de esos imperativos. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, la idea de participar de un debate sobre el desarrollo de la dependencia, participar con datos duros, digamos, de esa conversación, estaba de algún modo justificado por la necesidad de participar de la construcción del porvenir, ¿no? Parte de la justificación de las ciencias sociales, la economía y la sociología, en la década de los 60, se daba por el compromiso con una actividad transformadora. De algún modo va a ser la economía la que se va a hacer después durante la dictadura y después, heredera de esta promesa de transformación, de este compromiso de diálogo intenso con los actores sociales y políticos que tomaron decisiones disruptivas en esos años, y también con la promesa de una ciencia social unificada, empíricamente fundada, con vocación de categorías universales, liberando de algún modo al resto de las ciencias sociales que nos aglutinamos en una suerte de fraternidad marginal, pudiendo dedicarnos más a acercarnos a las humanidades, a una reflexión menos atada a los imperativos de la transformación, más atenta a las complejidades de las realidades que enfrentábamos y sobre todo también más afines con la crítica que con la construcción de un orden, ¿no? Hay algo del juicio normativo que nos permitimos muchas veces antropólogos, sociólogos, críticos, culturales en general, que claramente quedó más por fuera del discurso más mainstream de la ciencia económica, que critica siempre pensando cómo va a venir a proponer entonces la receta para superar eso que está impugnando. Entonces, en ese contexto del que hablaba bien Pablo, de tensión entre cultura y academia, digamos, o bohemia cultural, imperativo profesional, en ese escenario, digamos, de desgarramiento de las ciencias sociales, con una economía que, como la llama Aroskin en el número 14 de Apuntes, se convierte en una hermanita perdida, digamos, que hace una historia propia, Apuntes va a tratar de gestar una reflexión original, digamos, hasta estéticamente original, porque si miran la revista tiene una manera de citar las notas al pie que es al costado, tuvo una vocación siempre de un formato y un contenido muy cuidado, en el cual se van a formar gran parte de las grandes figuras de las ciencias sociales de la década de los 90 y de los 2000. Y el primer impulso de la revista va a ser tomar a la economía como una especie de variable independiente, ¿no es cierto?, la globalización, las reformas estructurales, que viene a trastocar un mundo del cual la revista se va a hacer eco, ¿no? Entonces el primer número va a ser marginalidad y exclusión, el número 6 va a ser la protesta social, digo, como de algún modo reconstruyendo desde otros problemas, desde otro foco, aquello provocado por las grandes transformaciones económicas. Con el correr de los números, me parece que Apuntes, y en particular por su apuesta a la investigación, va a proponer una reflexión más original sobre la economía en estos años. ¿Por qué digo esto? Porque
Digo, ahí donde, según Fabiani, las formaciones pedagógicas, ¿no? La docencia nos lleva a demarcar compartimentos, separan a la antropología de la sociología de la economía de la historia, el oficio de la investigación, los desafíos innovadores que nos plantea el intento de comprender el mundo en el que vivimos, nos va a llamar siempre a una mirada más interdisciplinaria. Y la revista, yo la recorría hoy desde sus primeros números hasta hoy, es un ejemplo claro de esa vocación de diálogo con la economía en una segunda etapa de su historia, ¿no? Ahí donde antes la economía aparecía como un factor determinante, como una variable independiente, como algo que quedaba incluido pero de algún modo por fuera del foco de reflexión de apuntes, van a empezar a aparecer un conjunto de trabajos que van a invitar de algún modo a reflexionar sobre qué es una disciplina y qué es la economía, ergo que puede ser un estudio social sobre lo económico. Y yo diría que ahí la revista muestra bien, uno puede organizar las contribuciones de ese modo, tres formas de definir lo económico, ¿no? Una forma que yo asociaría a Smith, digamos, a Adam Smith, con la idea de una mano invisible, de un entramado de fuerzas que regulan los comportamientos de manera inmanente, y como dice Rosanvallon por ahí, que resulta el garante exterior del orden social secularizado, el mercado, va a orientar, digamos, las conductas, y ahí aparecen los artículos de Laura Ariovich cuestionando los límites de esta manera de entender el lazo social y su dinámica. Es un texto de Beltrán muy lindo del 2011, dialogando con el Rational Choice y hablando de los errores sistemáticos que construyen, digamos, sobre los cuales incurren las organizaciones. Un texto muy lindo de Danny Friedman sobre cómo se forma esa gramática a través de los juegos para aprender a hacer inversiones financieras. Quiero decir, un conjunto de trabajos dentro de la revista que en su segunda mitad dan cuenta de un diálogo con la economía como forma de entender la gramática que articula los lazos en nuestra sociedad. Hay otro conjunto de trabajos que definen una economía de manera más clásica, si se quiere, que yo la llamaría un sustantivo, ¿no? La economía como una entidad con bordes asociados a las fronteras del Estado-Nación, ¿no es cierto? Con una organización productiva, con una moneda, con una estructura de consumos. Y ahí aparecen muy lindos el trabajo de Gabriel Obradovich sobre los bonos provinciales, el texto de Sassen sobre cómo las nuevas tecnologías reorganizan el orden económico, otro texto querido Gastón sobre la identidad empresaria, un artículo muy lindo de Paula Daniel sobre los productores creativos. Quiero decir, una manera de acceder a la producción y circulación de bienes que complementa, redefine, ¿no? aquella manera en la que los economistas definen este sustantivo que reivindican para sí. Y por último, diría yo, una última familia de trabajos de estudios sociales de la economía que piensa a lo económico como un adjetivo, como un rasgo, como un enmarcado posible, entre otros, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, tuvimos la suerte de traducir el texto de Calón, la introducción de las leyes del mercado, pero también está el texto de Ariel Wilkis y Carenzo sobre las circulaciones del dinero, ¿no es cierto? Y cómo el dinero tiene caracteres diferentes según donde circula y cómo se lo enmarca. Entonces quiero decir, la revista que arrancó como una revista más focalizada en cuestiones de cultura y política, que le dio un lugar a la economía inicialmente de variable independiente, no problematizada, terminó desplegando, digamos, todas estas formas de entender lo económico desde lugares muy diferentes. Y en ese sentido, Apuntes es parte protagónica de la historia de las ciencias sociales, porque da cuenta de esta contraposición entre la teoría más convencional del rational choice, que está dominando no solamente en el mundo de las ciencias económicas, sino también cada vez más de las ciencias políticas. Pues ahí produjo, digamos, un diálogo tenso sobre los distintos principios de comportamiento y de cooperación entre los hombres, un diálogo tenso con las metodologías dominantes en las ciencias sociales, con una apuesta fuerte, como bien decía Pablo,
por la etnografía, ahí donde estaba la nación o el desarrollo como únicos temas legítimos, la pluralidad de cuestiones que trata la revista, desde la soja al agio, pasando por el porno, el rock and roll y los miedos, digamos, dan cuenta de cómo uno se puede divertir mucho haciendo ciencias sociales y diciendo cosas relevantes sobre los cambios recientes. Quiero decir, toda una apuesta que renovó sin duda el modo en que hoy pensamos y hacemos ciencias sociales, con un énfasis muy fuerte en el oficio, ¿no? En el desafío de hacer dialogar las categorías conceptuales con investigaciones muy arraigadas, muy atentas a la especificidad de su objeto. Y en ese sentido, digamos, quería terminar reflexionando un poco sobre cuáles son los balances posibles que pueden hacerse sobre apuntes, sus grandes méritos, aquello que me parece que vale la pena celebrar, y los grandes desafíos que plantea para pensar hoy las ciencias sociales en la Argentina. Un gran mérito de apuntes, que como bien decimos comenzó a publicarse a fines de los 90, que atravesó esa primera institucionalización y expansión del campo de las ciencias sociales, creo que está en su formato, ¿no? Desde el principio hubo una vocación porque la revista diera cuenta de un diálogo entre personas que estaban produciendo conocimiento. Entonces, bueno, desde las lecturas en debate, donde se trata siempre de incluir reseñas de textos que están marcando un poco el debate en cada momento, hasta el taller, textos que están a medio hacerse, que merecen el comentario de otro colega, comentario constructivo, pasando por esta diversidad de generaciones que escriben y publican en apuntes, hasta la idea de los temas, ¿no? Que de algún modo van recorriendo las grandes preocupaciones de las ciencias sociales desde un lugar de mucha creatividad. Entonces me parece que hay algo entonces del formato de la revista que da cuenta de algo muy loable, que es tratar de construir un diálogo entre generaciones, entre temas y entre espacios de producción diferentes, porque la segunda cuestión que yo rescataría es que si bien Apuntes tiene una política de traducción que hizo que se democratizaran textos de Tilly, de Bourdieu, de Calón, de Díaz Duarte, de Célicer, lo hizo de una manera muy selectiva, digamos, de una manera muy digna, tratando que esas traducciones fueran pertinentes para un lector local, digamos, y que hubiera ahí una operación no solamente lingüística, sino también cultural, de cuán pertinentes eran esas lecturas para el público argentino. A tono con los tiempos, y de algún modo pasando de ser un grupo de amigos a un espacio que convoca participaciones múltiples, Apuntes de la mano y del esfuerzo de Paula Miguel, que nunca vamos a poder agradecerle todo lo suficiente su compromiso con la revista, se fue profesionalizando, adquirió un conjunto de procedimientos por los cuales hay convocatorias abiertas, digamos, hay evaluación de pares, hay un nivel de exigencia alto, porque dentro de los artículos que se presentan solo una proporción son finalmente publicados, está la recompensa del núcleo básico, del cielo, del Latinindex, haciendo que esta revista sea interesante para quienes son los obreros del currículum, y yo reivindico a los obreros que no ponen las reglas, sino que tienen que seguirlas para sobrevivir en el mundo del trabajo. En todo caso, la revista hizo ese pasaje y yo creo que logró combinar su identidad original con su adaptación a los nuevos tiempos. No obstante lo cual, hay algo del balance que es ambiguo o que es agridulce. En gran medida porque da cuenta de la dificultad de establecer eslabonamientos en las ciencias sociales en Argentina. Si algo tuvo de maravilloso la revista y que creo que le dio su riqueza es la diversidad de los participantes. La revista no es la revista del IDAES o de la Universidad de Buenos Aires o de Northwestern o de Lucas Rubinich y la Fundación del Sur. Fue una revista que convocó a gente de una diversidad de lugares, de una diversidad de inscripciones, y cada uno vino con las lecturas y los problemas que le interesaban, y encontramos un espacio de convivencia. El problema es que aun cuando el sistema científico premie las publicaciones y premie
que esas publicaciones tengan dispositivos complejos de evaluación y de regularidad, no plantea recursos para la supervivencia. Esta revista es una revista con un formato profesional y con un andamiaje amateur, digamos, en el sentido de a pulmón, con recursos de sus propios miembros del comité editorial, digamos, y en ese sentido muy sujeta a la posibilidad de que se puedan seguir reproduciendo las pasiones y los compromisos, porque las instituciones nunca logran, digamos, en ciencias sociales y en otras partes, diría yo, articular durablemente, ¿no? Ciertos lazos, aun cuando los reconocen como valiosos. Y en este sentido, para cerrar y abrir un poco la discusión, me preguntaba sobre esta figura de la que no casualmente Lucas y Pablo hablaron, que es la figura del intelectual, ¿no? Es cierto que creo que el tercer número de la revista era una reflexión sobre los intelectuales, y es cierto que la preocupación por los formadores de ideas fue central para quienes estamos participando de este espacio y para quienes creemos que las ciencias sociales tienen algo que decirle a la sociedad. No obstante lo cual, cuando venía para acá, no sé por qué se me dio por escuchar Silvio Rodríguez, que hacía como 20 años que no escuchaba, y me detuve en una canción que es Ángel para un final, ¿no? Me parece que arrancamos este año pensando muchos cuánto de final. Heredia cerrando, digamos, Silvio Rodríguez es histórico. Está filmado. Nada, pensaba que hay muchos ángeles de muchos finales en la historia de las ciencias sociales argentinas, que para muchos de los que estamos este año tenía algo de ese carácter. En la canción, el ángel para un final termina callando, ¿no? Como robándole la voz a los protagonistas. Yo creo que a nosotros no nos van a callar. El problema es que por ahí hablemos de manera desconcertada, digamos, perdiendo los matices que adquirimos a lo largo de estos 20 años. Mi preocupación es que en este nuevo contexto volvamos a una lógica de resistencia monolítica y se pierda la capacidad de análisis, la autonomía, digamos, los colores que se ganaron en estos años y que ojalá las nuevas generaciones hagan que sigan brillando. La parte que tiene que ver con la vieja hipótesis de Merton del conocimiento que se oblitera o desaparece por incorporación, ¿no? Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿quiénes son esta gente? ¿Por qué nos importa? Yo voy a repetir algo que Nicolás Viotti dijo hace unos días, que es, bueno, cuando arrancamos esto era bastante modernizador, y ahora somos una ortodoxia más o menos de lo que se dice en Argentina con respecto a la antropología política, al estudio de sectores populares, al estudio de la cultura letrada, ¿no? Entonces hay una parte donde creo que si ganamos es porque muchos que están acá están desesperados porque les tomemos lista y preguntándose quiénes son estos cuatro que están acá. Y eso, en vez de verlo como un signo de derrota, yo lo veo como un signo, digamos, bastante positivo. Parte de lo que hizo esto posible tiene que ver justamente con algo que apuntaba Mariana, que es que, digo, si uno mira la lista esta larga de gente que perteneció y pertenece a esta revista, hay gente de la UBA, hay gente de la UBA no solamente del Instituto Gino Germani, sino también de la FADU, hay gente que tiene que ver con esta casa de altos estudios, hay gente que tiene que ver con la Unidad Sarmiento y hay una banda que vivimos afuera. Y me parece que eso no es menor a la hora de pensar qué tipo de conversaciones circulan, qué se puede hacer, qué se puede decir, que no haya un eje, como dijeron antes, monolítico. Parte de eso tiene que ver, como dijo Mariana y dijeron otros, no solo con las afiliaciones múltiples, sino también con el formato, donde digo, la idea está siempre en una reflexión, como marcó Lucas al principio, acerca de qué es hacer ciencias sociales y cuáles son las condiciones bajo las cuales hacemos ciencias sociales. Sea cuando yo tenía 25 años y era el más joven de la revista, en el primer número, sea ahora 20 años después y tratando de pensar, bueno, qué es lo que pasa en un universo en el que se cerraron, por ejemplo, no de manera tan terrible como se piensa, las formas de entrar a esta carrera. Y hay yo encontré como 4/5 ejes en común y quería preguntarles 4 cosas
dos de las cuales no sé cuán contentos vamos a seguir después de la pregunta, pero no importa. La primera tenía que ver, bueno, Lucas había marcado y también lo hizo Pablo y lo hizo ahora Mariana, esta tensión entre qué es ser un experto, qué es ser un intelectual, qué es ser un académico, qué es ser un cientista social, y la manera en la que se fue tirando la cuerda pensando que lo que estábamos haciendo tenía que ver con una tradición de preguntas políticas, pero que las armas con las que nos encargábamos de eso eran distintas. Eran la de la objetivación, de la microsociología, de la etnografía, nuevos temas, el trabajo de lo cotidiano. Tres de nosotros de la revista, y la mira Marina Farinete, en realidad éramos cientistas políticos de grado. Cierto. Que no es algo, sí, se olvidaron, digo, es interesante. Digo, tres personas, pero ninguno de nosotros estaba interesado en el sistema de partidos ni en la parte institucional, y terminamos produciendo cosas bastante distintas que eso. Y la segunda parte es, y esto va de nuevo, puede ser grosero o no, y no sé cuánto me importa a esta altura, tiene que ver que mucho de la revista, yo no sé si está en tensión entre el ensayo y la producción social, yo lo escribimos contra el ensayo. Yo diría que todos los que hicimos cultura en la revista escribimos contra Walter Benjamin desde Walter Benjamin, si se puede decir algo así. Bueno. Escribimos contra la idea autorizada de que hay alguien que va por ahí, lee la experiencia social, mira a 3 personas juntas, mira unos carteles y se habilita a decir, esta es la interpretación que tenemos que tener, ¿no? Con un conjunto de materiales desparejos. Digo, eso no quita que nosotros no pensemos que la interpretación sea central, eso no quita que no pensemos que una de las relaciones más interesantes a la hora de pensar las sociales entre el crítico, la cosificación, los procesos estéticos. Pero sí significa que ese lugar que uno suele festejar, porque es el lugar donde, bueno, no es burocrático, no es cientista social, no es un lugar mucho menos democrático que el del cientista social, que es alguien que tiene que pasar por evaluaciones múltiples, que es alguien que tiene que hablar con otras personas, que es alguien que tiene que, básicamente, convencer a otros, ¿no? Pasar un artículo en referente es convencer a otros de lo que uno tiene que decir. Convencer a otros de lo que uno tiene que decir y de lo que uno tiene que decir en relación a una conversación que ya existe. No es, hola, ¿qué tal? Se me ocurrió algo, voy a inventar esto. Es bueno, dado que ya existe todo este campo de producción, ¿qué es lo interesante para decir de esto? ¿No? Entonces yo decía, más que escribir en la tensión entre las dos cosas, y puedo después tirar las preguntas. La tercera pata de esta relación tenía que ver con esta dimensión cultural que nos acerca a la antropología, y Alejandro Grimson fue uno de los primeros que estaba en la revista, y Pablo era uno de los primeros que estaba en la revista, y como gran parte de la generación más importante de antropología pasó de alguna manera también por nosotros, y tenía que ver con algo que dijo Lucas, y yo diría con algo que dijo Lucas al pasar, que me parece casi tan importante como lo que dijo. Una es que la sociología cultural o la antropología cultural son sociologías del conocimiento, y creo que los ejemplos que dio Pablo son clarísimos al respecto. La segunda es que equiparar en un país como Argentina cultura letrada con cultura de élite, solo un idiota puede hacerlo. Y me parece que hay algo del ímpetu histórico en la revista, de estudiar intelectual, de estudiar la producción de literatura, de estudiar las producciones artísticas, que tiene que ver con eso. Con que no hay nada peor que regalarle a Mauricio Macri la idea de que, bueno, la alta cultura tiene que ver con el champañar, con Hernán Iglesias Silva, con Mauricio Macri. Digo, el que piensa eso es que no entiende nada de Argentina, literalmente, ¿no? Hernán Iglesias Silva, alta cultura. Bueno, por eso. Forma parte del equipo de gobierno. Bueno, es un intelectual orgánico. Es uno de los intelectuales. ¿No? Entonces me parece que está la segunda parte, ¿no? Y en este momento no me parece algo menor. Muy malvada. Bueno, era nuestro baterista, así que puedo hacer esos comentarios. La parte del día 5, y que tiene que ver con que todos nosotros escribimos en relación a Bourdieu, ¿no? Y yo creo que si hay algo que centraliza qué es lo que hicimos en la revista, es que Bourdieu aparece en todos los artículos. Puede ser para estar en contra, para estar a favor o para estar en contra desde el propio Bourdieu, ¿no? Me parece que hay como distintos caminos de apropiarse, de desapropiarse, ¿no? De salir de la sombra, de habitarlo de alguna manera. Y frente a esto yo tenía, como decía antes, 4 preguntas distintas que no sé cuántas simpáticas van a ser, pero no me importe. A esta altura, ¿qué es lo que queda, ¿no? Porque yo, de nuevo, a esta altura era el más joven y ahora soy el más amargo, podría decir, creo, de este grupo que nos compete. Y cada vez que vuelvo está no hay debate público, el intelectual ha sido comido por los obreros del currículum.
Para que yo no dije eso. No, pero lo dijo Sindicalo, no importa. ¿No? Pero digo, hay una parte fuerte de eso y cada vez que yo vuelvo en realidad lo que veo es una tensión muy interesante y una forma de recomponer la pregunta de qué es un intelectual desde la práctica académica, ¿no? Entonces mi primera pregunta para los tres y para el resto tenía que ver con esto, ¿no? Con, bueno, ¿qué es ser hoy? ¿Qué es hoy la tensión entre ser un intelectual y un experto, ¿no? A la luz de 20 años de producción institucional, no solo nuestra, ¿no? Producción institucional de conocimiento en Argentina, 400 revistas, muchos de la gente acá, sea becario de CONICET, o parte de un proyecto UBASIT, o investigador del CONICET, digo, es parte del andamiaje institucional. La segunda, que es como siguiendo algunas de las pistas que tiraron, ¿no? Que nos corrimos del ensayo con ideas de que hay hipótesis, oficios y prácticas, reflexión sobre el hacer, y algo que yo dije antes, ¿no? Que realmente escribimos en la tensión entre ensayo y ciencias sociales, o será que ganamos y hacer ciencias sociales es otra cosa hoy, a la hora de escribir, ¿no? Entonces me parece que hay algo de eso en mi pregunta. Digo, yo leo los artículos de acá, y no son los artículos de los que yo escribo para publicar en Estados Unidos, ¿no? Digo, siempre hay una tensión con otra cosa. Digo, a veces eso es problemático, ¿no? Porque, no sé, ¿cuántas etnografías más de la matanza se necesitan? Yo no lo tengo muy en claro, ¿no? Es una especie de objeto absolutamente explotado. Hay momentos que uno va a decirle, bueno, dejen a los pobres tranquilos, ¿no? Ya los conocemos. Digo, no hacemos más que reproducir eso. Y parte de eso es lo que dijo Lucas de paso, ¿no? Que es que algo como diría fundacional de la revista fue este estudio de las barras de los pibes de la esquina, ¿no? Y una gran pregunta para mí es, bueno, ¿cuándo se agota eso? ¿No? ¿Cuándo no podemos ir más a joder a los pibes de la esquina? ¿No? Yo tengo el recuerdo un etnógrafo norteamericano que siempre dice lo mismo. Fue a hacer como investigación en Chicago en uno de los grandes housing, en uno de los grandes monoblocks. Y él decía, no, porque yo vengo acá, porque quiero el cambio social, creo que esto es importante, ¿no? Y él le hablaba a uno de los principales organizadores del barrio. Y mientras hablaba veía que el tipo se iba. Mirá, de repente abre un cajón, sácala y se toma. Y le tira las 20 tesis que se habían escrito ya sobre el monobloc sin que hubiera cambiado nada en 25 años, ¿no? Entonces digo, creo que acá en Argentina, donde gran parte de nuestra autojustificación, digo, yo en Estados Unidos no justifico lo que yo hago porque pienso que le va a cambiar la vida a nadie, ¿no? Digo, en tal caso doy clase, hago las cosas bien, publico, etc. Digo, ¿cuánto de esto realmente, porque nosotros tenemos una vocación de intervención política, cuánto es una justificación que tiene que ver con las reglas propias del campo argentino, en las que no importa el objeto que sea, uno tiene que decir, no, porque a mí lo que me importa es la transformación social y la política, ¿no? Digo eso. ¿No? Digo, para mí la pregunta es en serio, ¿cuándo vamos a dejar tranquilo a los... ¿no? Era Silvia Kwasniewski y la barra de la esquina, ¿no? Era el grupo nuestro. Bueno. Era Javier el primero. No, pero nosotros somos un grupo que tocaba música. No importa. Perdón. Y la última, ¿no? Que tenía que ver de nuevo con este escribir con, ¿no? con, desde, ante, contra, todos los prefijos, ¿no? Todas las proposiciones posibles acerca de Bourdieu. Bueno, ¿qué pasa, ¿no? Si en algún momento dejamos de... Yo creo que hay un problema con la forma de pensar el poder que tenemos, ¿no? Entonces, ¿no? Toda cultura es poder, bueno, sí. Ahora, ¿cuándo no hay poder? En el sentido de qué estudios suponen estudiar dimensiones que no suponen el poder y en qué sociedad, en la historia de la humanidad no hay poder. Como si esta fuera una dimensión a abolir de manera mágica, ¿no? Que un día nos despertamos todos y dijimos, no hay más poder. No, hay otros arreglos de cuerpos, saberes, instituciones, dispositivos, que me pueden gustar más a mí, en el que a mí me va mejor, que supongo yo que será un horizonte mejor para varios, ¿no? Un caso pequeño, y termino acá. Yo estudio muy parcial y lejanamente, cuestiones de trabajo en China. Ponele. ¿No? Y entonces, una gran denuncia es, bueno, la gran urbanización de China, los problemas que trae a nivel familia, los problemas que trae a nivel descomposición y fragmentación, las mujeres que se van a trabajar a la ciudad, dejan a sus hijos con los abuelos, las peleas por eso. Ahora, y lo voy a decir de manera muy guaranga, como que lo dije, esas mujeres pueden coger. Que era algo que no podían hace 25 años. ¿No? Y no podían con el marido, o sea, el marido ni sabía, y si podían les pegaban, ¿no? Entonces, hay una parte donde en estar todo el tiempo, ¿no? Con esta lógica de qué es lo que se rompió, que a mí me gustaba,
en la que uno se pierde que todas las configuraciones sociales suponen poder de alguna manera, que el goce supone poder, que el deseo supone poder, ¿no? Y hay algo desde donde está parado, tiene que ver con esto que decía Lucas, de los 60, 70, las ciencias sociales en Argentina, donde hay alguna fantasía de que en algún momento eso se va a abolir, ¿no? Hay un momento en el que hay una sociedad en la que se va a abolir, ¿no? Y mi pregunta es siempre la misma, bueno, no importa qué etnógrafo leas, no importa si lees a James Scott hablando sobre los pueblos del sudeste asiático, lo que hay es otra forma de organización social, con otra gente que la pasa mejor, con otra gente que es el centro de por donde circulan las cosas, con otra gente que tiene más derechos o recursos, o como se decante definir poder que otros, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacemos con eso a esta altura? ¿No? Porque gran parte de cómo justificamos nuestras investigaciones es siempre en sol, hablamos la verdad al poder. Bueno, a este poder, ¿no? Digo, está el poder de nosotros como académicos, está el poder que tenemos, ¿no? De que nos paguen por escribir, está el poder que tenemos sobre estudiantes que están acá porque le estamos tomando lista, está, ¿no? Digo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esa no es una pregunta menor, ¿no? En un campo que se ha constituido siempre en la tensión con lo político, pensar, bueno, ¿qué es realmente la tensión con lo político ahora? ¿Qué es realmente la tensión con la justificación de hago esto porque tiene que ver con el poder, como si el poder dejase de existir en algún momento o en alguna situación? Y una cosa mínima más, que es que aparte de Paula Miguel, le queríamos agradecer también a Kielo Saferstein, que es el otro por el cual la revista existe. Digo, nosotros estamos acá, somos muy floridos, estamos vestidos elegantes, hablamos mucho, pero sin ellos dos, que encima son dos cientistas sociales impresionantes, esta revista ya no existiría. Así que nada, gracias y gracias a ellos dos, entre otras cosas. La primera cosa que diría es esto, que es, nosotros tenemos publicaciones muy diferentes y yo les podría asegurar que publicar en cierta revista no tiene el mismo efecto que publicar en otra. En Argentina mismo. Entonces, yo diría, por ejemplo, uno puede publicar 6 artículos en revistas argentinas X y va a tener los efectos de acreditación que buscaba. Que es que el CONICET te valga eso como artículos XXX. Y después hay reconocimiento intelectual, que es lo que la gente lee y dice, este escribió sobre tal cosa, qué sé yo qué, que se consigue o a través de los libros o a través de ciertas revistas que por alguna razón que deberíamos estudiar, pero yo puedo asegurarles que eso sí pasa, más o menos se leen. Entonces, digo, no todas las revistas son iguales y Apuntes en ese sentido es una revista que tiene esa característica, que es publicar en Apuntes forma parte del circuito de acreditación y al mismo tiempo del circuito de reconocimiento. ¿Por qué? No tengo todas las razones del mundo, pero tengo algunas razones que ayudan para responder a lo que dice Claudio. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros escribimos contra el ensayo y, digamos, pero es una variación manierista respecto a lo que yo digo, que es que nosotros nunca tampoco dejamos ni abolimos, y en todo caso, por eso está tu última pregunta planteada, y estoy de acuerdo, la pretensión de, digamos, de hablar desde un lugar de totalización, desde un lugar crítico del poder, desde la hipótesis de la emancipación absoluta. Entonces, como pasa eso que vos decís en la última pregunta, no pasa lo que vos decís en la primera pregunta, que es, sí, escribimos cada vez más cercanos a las reglas de las ciencias sociales como operación como mundo de operarios del currículum, pero al mismo tiempo escribimos desde otra pretensión, y eso es lo que tiene que ver con cómo funciona la revista, que tiene que ver con que la revista funcione en el circuito de reconocimiento y no solo en el de acreditación, e inclusive funciona en el de acreditación porque funciona en el de reconocimiento. Entonces hay que decirlo, y eso es un poco más mediado, porque te respondo rápido, porque tu pregunta es demasiado rápido y no tiene todas las mediaciones que suelen tener las cosas que vos decís, entonces por eso me permito responder. Y eso a su vez tiene que ver con el método de editar. Porque, digamos, si vamos a objetivar las prácticas, objetivémonos a nosotros mismos, y aparte de decir que yo estoy bien vestido, cosa que no es verdad, quiero tiene una remera que no corresponde con el buen vestir, por ejemplo, diría yo, pero no sé, porque todo eso es discutible, pero lo que diría es, nosotros tenemos en la instancia de edición una cosa muy importante, que es la autoridad in limine de no mandar a referatear ciertas cosas, y en general, cuando discutimos qué referatear y no referatear, y podemos disponer los mails, tenemos una idea de qué es lo interesante, que tiene que ver con esa tensión, que yo insisto, y ahora sí, yo tengo la propiedad de que digo las cosas muy condensadas,
pero entonces las voy a descondensar. Entonces yo no dije que estamos siempre en la misma fase de la tensión entre el ensayo y la ciencia social. Justamente lo que dije es que estamos en distintas fases de ese movimiento, porque justamente nos incorporamos a una serie de dinámicas de las que aparte somos críticos permanentemente, porque nos dejamos tomar por el sistema de las becas, pero después tomamos un poco de distancia, nos dejamos tomar por las interpretaciones de los ensayistas, pero también tomamos distancia, y en ese trabajo de dejarnos cruzar por múltiples influencias, pero también tomar distancia, que es saber relacionarse con las filiaciones, pero saber seguir adelante, me parece que hacemos un trabajo interesante. Con todas las cosas que vos digas, y yo estoy de acuerdo, sí, no queremos más y no nos soportaríamos más a nosotros si escribiéramos cosas a lo Benjamin y nos exigimos hacer otras cosas, pero también nos exigimos siguiendo tener, digamos, esas interpretaciones. Eso por un lado. Por el otro, es cierto que nosotros escribimos desde una fantasía inconsciente de la no politicidad como utopía realizable. Yo eso lo entiendo, me parece preocupante. De hecho, mucho de lo que escribimos, vos, ella, él, Cecilia, Marina, Kielo y algún otro presente de apuntes, Victoria o yo, tiene que ver con que, digamos, y jugamos cierta fantasía realista de disolver esa ilusión, ¿no? Porque una de las buenas partes de las tensiones que tenemos es escribir en relación a esa pregunta, pero también, digamos, mostrar que lo que hay son regímenes de poder y no la posibilidad de reabsorción del poder en la sociedad como si fuéramos, no sé, anarquistas ingenuos o clastrianos ingenuos, ¿no? Entonces, me parece que es cierto lo que vos decís, evidentemente en la pregunta, y yo diría, para continuar con otro punto, es muchas veces la posición burdiana para escribir sobre esto, que nos atravesó durante muchísimo tiempo, es la que nos llevó a suscribir inconscientemente la hipótesis que vos ponés en cuestión, que yo estoy de acuerdo que la pongas en cuestión, y que me parece que trae una tercera cuestión, que es, bueno, ¿qué después de eso? Porque nosotros escribimos a favor de, en contra de, desde adentro, y en contra de Bourdieu, desde afuera de Bourdieu, pero también hay otras cosas. Esas otras cosas, recién ahora estamos empezando a dar cuenta de ellas, y termino con la cuarta cuestión, que es, resumiendo todas las anteriores en el argumento, pero agregando una específica, que es, yo creo que sí, que efectivamente, respondiéndote ya más en concreto, pasamos por todas estas tensiones, insisto en el argumento, son fases de esas tensiones, son momentos de elaboración de esas tensiones, mediaciones diferentes, generaciones diferentes, influencias diferentes, hay que hacer una sociología, si se quiere, de cómo pasamos por esas tensiones. Me parece que la única tensión de la que no hablamos del todo, aunque algo por ahí pasaste vos, es cómo nos relacionamos nosotros con la geopolítica de la producción de conocimiento en ciencias sociales, ¿no? Que es, de nuevo, nosotros, digamos, podríamos pensar desde Latinoamérica, podemos intentar pensar desde la singularidad, nunca pensábamos en afiliarnos a un centro colonizador de una forma, digamos, ingenua, decir, bueno, nos hacemos subsede de esto y vamos adelante con esto, nos advertimos de no hacer eso, y de nuevo, eso también es un régimen de mediaciones que hace que la nutrición de apuntes sea permanentemente renovada y obligue a equilibrios un poco tensos. Por último, dos cositas más, porque en realidad, ya que las dijiste y como fueron violentas, quiero responderlas. Yo debo ser de los idiotas que piensa que cultura letrada, o no creo que sea eso, pero me parece que sí existe en Argentina una tendencia a la sobrejerarquización de cierto tipo de estudios por otro tipo de estudios, y en eso no hay más que ver la objetividad de cómo se distribuyen los subsidios en CONICET. Vos tenés que pedir una beca para estudiar ciertos objetos como si fueses un lisiado mental y tenés que bancar que los medios públicos te digan este estudia cumbia, qué sé yo qué, cosa que vos no tenés que soportar porque estudiás la ópera y no lo soportarías ni en Argentina ni afuera. Bueno, lo hiciste, Claudio, pero digo, me parece que, digamos, eso... Yo no tuve financiación ni acá ni afuera, Bueno, Pablo, así que entonces lo saco del tema personal, pero lo saco el ejemplo es malísimo, ponele, pero igual no dejamos de sufrir los que estudiamos una serie de cosas que tienen que ver con lo popular en sus muy diversas concepciones,
los efectos de jerarquización violentos que hemos tenido en los últimos años en el sistema científico y tecnológico. Yo todavía no entiendo por qué es peor que alguien estudie las canciones de Arjona que haya 18.500 grupos que estén estudiando no La Matanza, sino la revista Contorno, ¿no? Entonces, yo no diría eso, por lo menos sin abreviar, perdón, abreviar no, sin abrevar, y quizás abreviando, en esta situación histórica concreta, digamos, no se puede, me parece a mí, pensar como si no hubiera una jerarquización de los objetos de estudio, por lo menos en el sistema científico y tecnológico en Argentina, que es donde yo actúo y una parte importante de los que hacemos apuntes actuamos. Eso realmente pesa, es violentísimo y lo van a ver en el próximo ingreso de CONICET. Bueno, pero no tenemos que hablar más nosotros, que se abra un poco la palabra y sí. ¿Puedo hacer? Sí. O sea, me da cosa. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Fue ritual eso. Después de Como semana, alguien uno leyó, quiere tomar bueno, aire, claro. entonces No, ahora sabe contestar. Discutir con Semano. No, una, digamos, voy a ser súper rápido, son preguntas y después voy a polemizar algo, pero una es un poco sobrevoló, pero a ver si lo ponen más en palabras, que es la relación que tiene Apuntes con el sistema de revistas disponibles en Argentina, no ahora, sino cuando se creó Apuntes. Digo, fundamentalmente, punto de vista. Pues, dijimos los nombres, pero me parece que ahí hay algo que creo que ustedes pueden reconstruir específicamente, que es ustedes mismos como participantes de punto de vista en algún momento y saliendo de ahí y recuperando algo de punto de vista. Pero también, digo, la conversación con otras revistas en el momento, como por ejemplo El Ojo Mocho. Digo, que hay una conversación, ¿no? Es de algo, como un espíritu, una sensibilidad que estaba cerca, digo, amigos, etc. Y la última, desarrollo económico. Yo pensando en esta actividad y nunca hablé con ustedes, pero esa digamos, diseño recupera algo de Actas, de Bourdieu, pero también es, digamos, un golpe a la mandíbula de una revista muy importante, pero aburrida estéticamente, como mínimo. Entonces, Deliberadamente aburrida. no quiero ofender a la gente de líder, digamos, que son muy amigos. Que no pensaba en El Ojo Mocho. No, pero no, el desarrollo económico. No, Hay algo ahí, digamos. No. Punto de vista, desarrollo económico y Ojo Mocho, todo esto también para reescribir, digamos, el trabajo, digamos, la historia de Apuntes, en la historia de la sociabilidad de las situaciones, en los cuales muchos capítulos se escriben en torno a revistas. Y creo que, y esa es una pregunta, es, hoy en día creo que desapareció. Y gran parte por preocupaciones que plantea Mariana, gran parte por cuestiones que también plantea... ¿No reapareció un poquito? No sé, es una pregunta. Eso es, lo dejo pregunta. Y la segunda pregunta, algo que me parece que es fabuloso en el espíritu de Apuntes, que es lo que vos citándolo a Nico, que es la operación de reflexividad, digamos, en el cual vos hacés un gesto de estamos celebrando 20 años, al mismo tiempo divirtiéndonos a nosotros y al público más joven, que Apuntes, digamos, lo que fue innovador hoy se puede estar convirtiendo en un gesto ortodoxo. Y ahí a lo último la discusión con Pablo, me parece que lo potente de Apuntes es que nunca dicotomizó cultura, baja cultura, alta cultura, sino que siempre convirtió miradas, digamos, como productivas y no todo lo contrario. Creo que habilitó la posibilidad de transitar por arriba, por abajo, sin excluir. Me parece que Apuntes en ese punto es un mérito, tiene un mérito en ese punto. No, pero El Ojo Mocho no reapareció. Reapareció, pero discontinuo. Digamos, estamos hablando de los 90, cuando ustedes están craneando eso. Está Ojo Mocho en ese momento y el grupo González está muy activo, muy vivo y son nuestros compañeros. Yo escribí 3 artículos. Bueno, ahí hay una sociabilidad entre revistas. La gente que estaba con nosotros podía escribir, yo escribía Punto de Vista, hay gente que escribía en El Ojo Mocho. Teníamos una cercanía, porque en el fondo, si vos querés, nuestra relación es mucho más potente, aunque no desconocemos la revista, digamos, el desarrollo económico existe, está ahí, qué sé yo, pero si querés, nuestra relación más fuerte es en ese primer momento con ese tipo de revistas. Pero por otro lado, yo te diría, mira, hay digamos, yo no creo que sea tan fuerte y tan explícita lo que decía Claudio de la relación así con
con esta de la utopía emancipatoria. Yo creo que, digamos, existe cierta sensibilidad en alguna franja del mundo académico que a veces, que en muchos casos se expresa también en revistas culturales. Hoy mismo vos encontrás con compañeros que tienen presencia en el mundo académico y que de pronto, qué sé yo, Panamá Revista, algunas cosas que tienen que ver con Anfibia, la misma revista Paco, son formas que hay alguna comunicación, hay algún tipo de comunicación. Y una cuestión más, digo, creo que hay un crecimiento extraordinario de agentes académicos. Creo que eso en principio es interesantísimo. Hay un crecimiento extraordinario de gente que produce conocimiento. No es un conocimiento planificado porque, digamos, las cosas se hacen más o menos como se hacen, digamos, no hay demasiadas prioridades en la institución del sistema. Hay prioridades en la práctica esa que muchas veces tienen que ver con cierta prioridad, algunos temas y otros, pero digo, las becas menores del mundo universitario habilitan una gran diversidad. Yo creo que eso tiene potencialmente una gran ventaja, porque, digamos, hay gente que utiliza diversos tipos de procedimientos, que recurre a diversas herramientas teóricas y metodológicas. La verdad, a mí me parece eso interesantísimo. Y sinceramente, yo no creo que sea tan fuerte la cuestión que mencionaba Claudio, de que uno está investigando porque tiene que hacer una especie de trascendencia política. Yo creo que en el presente eso está más tranquilo. Yo creo que y que tiene una idea más compleja del poder, digamos, que tiene una idea más interesante del poder, que aparece, si se quiere, yo no sé si explícitamente, implícitamente hay problematización de ciertas nociones más comunes acerca de cómo funcionan determinado tipo de instituciones diversas, y que eso tiene, si se quiere, si uno quiere hacer la lectura, alguna impronta política cultural, pero no necesariamente. Creo que uno se encuentra con los becarios y mis propios becarios de investigación que tengan una bandera muy fuerte por pensar la cuestión de que están diciendo algo que es trascendente en función de la crítica al poder. Creo que hay sí una mirada que forma parte de la tradición de las ciencias sociales de problematizar cierto conocimiento común dado. Y esa problematización del conocimiento común de lo dado, yo creo que tiene una impronta político-cultural que no es la misma impronta política de que el que levanta la bandera y dice voy a estudiar a los piqueteros de la Matanza porque quiero ver tal cosa. Inclusive el que va a estudiar los piqueteros de la Matanza, el que estudió los piqueteros de la Matanza, como Ceci, hizo unas cosas que tenían que ver con una sensibilidad que no es una sensibilidad que irremediablemente es una sensibilidad política, si uno lo quiere hacer esa lectura. Pero no es una preocupación porque va a cambiar la sociedad ya. Quiere decir algo sobre algo que no se entiende. Yo creo que ahora hay, en algún buen sentido, menos seguridad política. Y como hay menos seguridad política, hay mayor curiosidad analítica. Eso es el texto de Cecilia sobre los piqueteros. Es sensibilidad analítica para pensar cuestiones que tienen que ver con algo que el conjunto de la sociedad, los discursos políticos que están fuertemente cristalizados. Yo sí creo que si hay una pelea fuerte de muchas de estas investigaciones es contra la fetichización de ciertos discursos políticos que ya no dicen nada y que levantan la bandera explícita y fuerte del cambio y la transformación. Y lo que se mira en estas investigaciones es que esa vida, inclusive la de la protesta, es compleja, que tiene distintas relaciones de poder, que tiene distintas y diferentes relaciones con el Estado, digamos, que hay crisis de identidades políticas. Entonces digo, en ese sentido, me parece a mí que tiene una impronta política, una sensibilidad política, pero no es la que levanta la bandera. Ella no dice,
yo vengo acá ¿Puedo hacer dos porque aclaraciones? estoy... Creo que lo decís desde hace bastante. Entonces, mi pregunta tenía con el agotamiento de la trayectoria. No, total. Primero digo, déjenme aclararlo porque parezco que estoy hablando de una compañera de una perspectiva. No, pero yo... Y segundo, que igual es lo que estás diciendo vos, el ímpetus es político, porque es acerca de los discursos de afuera, no es acerca de la producción de conocimiento solo como... Sí, total. Entonces digo, se desplazó. No significa que es la utopía, no significa, pero Sí. digo, hay algo en la forma de hacer del campo de nuestra justificación que tiene que ver siempre con la idea de que estás discutiendo con alguien de afuera que probablemente no sepa ni que existís. ¿No? Entonces digo, eso no me parece no, menor, estoy de acuerdo porque con eso. terminan siendo justificaciones donde uno se celebra diciendo yo estoy diciendo esto porque es importante cuando la importancia no la tenés. Una Entonces, mínima digo, me aclaración, parece- una mínima aclaración que es esta. La producción de conocimiento, digamos, supone juntar lo que mucha gente cree que está separado, separar lo que Sí, mucha sí, gente cree sí, que está sí, junto. totalmente. Digamos, entonces eso ya es una cierta ruptura contra lo dado. Y esa ruptura contra lo dado tiene que ver con, digamos, esas sensibilidades que yo puedo decir son políticas y no necesariamente, y sí, pelean implícitamente, no necesariamente explícitamente. Yo dije lo del discurso político porque fue una cosa mía, pero digo, implícitamente, ni siquiera a veces hay preocupación de eso que yo mencioné porque soy un viejo psicobolche. Digamos, a veces ni siquiera eso. Pará, Digamos, Lucas, pero sí. a ver, me parece que hay una cosa que estuvo muy presente desde los orígenes de Apuntes y creo que incluso todos discutimos de muy diversas posiciones que es algo que aparte inclusive habría que actualizar para el público más joven. Es, muchos de nosotros tuvimos una muy buena relación de producción intelectual con alguien que, cuando yo le cuento esto a los alumnos en el curso, ponen cara así, que es con Beatriz Arlo. ¿No? Y mucho de lo que discutimos para algunos números fundacionales de Apuntes tuvo que ver con discutir algunas tesis de Sarlo en lo que iba a ser escenas de la vida posmoderna que tenían que ver justamente con el lugar del intelectual y con una resistencia nuestra a aceptar las proposiciones de ella, pero al mismo tiempo tomar en cuenta lo que ella decía, y esto tiene que ver con lo que vos preguntabas. Y digamos, lo que terminamos haciendo como revista no es ni el ojo mocho, que hasta cierto punto es una reivindicación del intelectual clásico, ni desarrollo económico, y digamos, una cosa de tener en cuenta lo que se hace en esas publicaciones. Y me parece que eso tiene que ver en parte con las tensiones anteriores y con lo que yo insisto, creo que es la complejidad con la que elaboramos en diversas fases, a través de diversas personas, en diversas generaciones, nuestras tensiones. Eso es un punto. Segundo punto, yo creo que hay una cosa que vos decís, Claudio, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es, sobre todo porque ha sido parte del proceso de las ciencias sociales más recientes en Argentina, que ha sido dar lugar a una especie de colbertismo académico, como el mercantilismo francés, que aparte tenía que ver con, digamos, hagamos sustitución de importaciones, ¿no? Y estaba bien, digamos, hasta cierto punto estaba bien. En ese sentido nosotros, digamos, cerramos nuestra agenda y no incluimos nuevas cosas, y yo entiendo tu enfado respecto de eso. Ahora, yo diría de eso respecto, primero, buena parte de una de las cosas actuales que nosotros leemos, no sé si son las que vos lees, pero buena parte de las cosas actuales que leemos nosotros, que por ejemplo tiene que ver con la antropología crítica de Estados Unidos y de Europa, sí es profundamente prisionera, más que todos nosotros mismos, de la hipótesis de la emancipación absoluta. No hay nadie más liberal, anarquista, que muchos de esos productores, incluso algunos, por ejemplo, de la teoría de género, que tienen eso, digamos, no es una propiedad, no es un derivado de nuestro encierro colbertista, sino aparte de lo que nos influye, de lo que no sabemos. No, eso no es crítica, estoy reconociendo tu punto. Hay una especie de delay, que estoy tratando de explicármelo, y que en parte creo que tiene que ver con eso. Pero al mismo tiempo yo quisiera incorporar el argumento de Lucas, porque para mí, medio de pasada, dice una cosa que yo quisiera expandir, que es parte de ese ensanchamiento de las ciencias sociales en Argentina, que también tuvo que ver con que las ciencias sociales se abrieran a sujetos que venían de otras proveniencias, de otras trayectorias, de otros niveles socioeconómicos, tuvo que ver con que en Argentina tuvimos expresiones relativamente recientes de un socialismo de cátedra relativamente interesante. No del socialismo de cátedra que criticaba a Marx por estéril e impotente, sino, y pienso en los abordajes de género.
hubo una fertilización recíproca, perdón si esto suena a posible lenguaje familiarista y normativo, entre academia y movimiento de género, que, digamos, tiene que ver en parte con hipótesis emancipatorias interesantes, nutridas de la academia y con no tan desactualizada agenda. O sea, que no es que tampoco en el atraso en que estamos, por las razones en las que estamos del todo en ese atraso. Pero yo entiendo, efectivamente, nosotros tenemos atraso y yo lo formularía en esto, que es, recuperando todo lo que dije, es la pretensión del intelectual clásico que nosotros criticamos tenía que ver con esa idea de trascendencia política y de un tipo que hablaba por afuera de la historia. Yo creo que en apuntes, y no solo en apuntes, en la discusión contemporánea estamos destruyendo, pero a cincelazos esa figura. Pero me parece que hay otra cosa que es de una cierta inmanencia política de los discursos académicos, siempre y cuando esos discursos académicos cumplan con una condición que tiene que ver con la actualización faltante. Y esa actualización faltante nos la trae, por desgracia, porque nosotros no nos hemos hecho cargo, y yo creo que es el producto del retraso que vos decís, nos la trae Lino Barañao, cuando nos dice qué le aportan ustedes a la sociedad. Nosotros no tenemos por qué decir que nosotros aportamos la cura del cáncer, pero sí tenemos que decir cómo interactuamos con la gente con la que trabajamos, y ahí sí nuestros discursos académicos se actualizarán, no solo por ponerse en nuevas agendas internacionales, sino también por ponerse en nuevas agendas con la sociedad y fertilizar mejor o mejorar ese socialismo de cátedra. Yo entonces, digamos, para sintetizar, yo estoy totalmente de acuerdo con tu posición sobre lo político y sobre cierto retraso. Creo que el que nos despertó de eso, un poco muy a contrasentido, y espero que nosotros nos hagamos cargo de eso antes de que nos pasen por encima, desde nuestra versión, de que es como le damos inmanencia política a nuestro discurso, no trascendencia política, no como construimos un intelectual por fuera de la sociedad, sino unas ciencias sociales que no estén contra los actores. Voto porque hable Mariana. Vamos, Mariana. 3 días seguidos. La última palabra para Mariana. Ahí está. La última palabra para Mariana, me parece. No, yo creo que Sintetizar y cerrar. en la revista conviven muchas cosas. Convive la apertura de nuevos temas, que me parece que fue un gran antídoto a ciertas modas intelectuales que acompañaron también esta expansión profesional. Digo, en la revista conviven las primeras etnografías de La Matanza, que eran de lo más original que se hacía en ese momento, con la apertura de temas que realmente eran como muy novedosos. Digo, pensándolo en los talleres de tesis y lo que trae la gente como interrogante inicial, claramente un paseo por apunte le permitiría darse cuenta de que la sociología se puede formular interrogantes muy diversos, ¿no? También, digo, yo no participé de la discusión sobre el impulso fundacional de apuntes porque llegué promediando la vida de la revista, no participé de esas primeras discusiones. Me parece que en un punto estamos mejor y peor que en ese momento, y en todo caso, sea cual sea el balance que hagamos en términos normativos, es otra realidad y plantea la necesidad de un nuevo proyecto modernizador, ¿no? O sea, hoy ya no hay que defender más la etnografía, ya no hay que defender más la interdisciplinariedad, por ahí hay que defender las humanidades. ¿No? Y en su capacidad Sí. de descubrir mundos singulares como un primer momento descriptivo que después puede derivar tal vez en una crítica más refinada o en un diálogo más refinado con la sociedad. Pero yo creo que ya como continuidad de estos 20 años a lo que vendrá, o sea, la capacidad del oficio de investigador de sorprenderse, de descubrir y poder traducir a un auditorio un poco más amplio realidades singulares, con lógicas propias y con... Perdón, pero una cosita más de la matanza, porque, Sí, digamos, la- el síntoma más... ¿Qué dijo? No sé qué... Una cosita más de la matanza. No, porque, digamos, si nosotros nos acomodamos al sentido común que creemos que produjimos en los últimos 10 años o hace 15 sobre la matanza, que la matanza era un cierto lugar, los sectores populares, bla, 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 y seguimos haciendo eso, está muy mal.
Pero si vamos a La Matanza a hacer otras cosas y ver otras cosas y contradecir aquello que dijimos, no, porque perdóname, porque estoy haciendo un proyecto sobre La Matanza, ¿no? Digo, y la verdad es que como que me estás cagando en la cabeza. ¿No? Eso se lo abrió del PICT. No, bueno. El PICT. Y justamente una de las cosas que estamos haciendo en La Matanza es tratar de poner a crítica las inercias que construimos. Entonces, digo, tampoco porque digamos, las cosas que decimos nosotros tienen un peso, sobre todo cuando somos más o menos reconocidos, entonces digo, ahora estudiar La Matanza está mal. No, qué sé yo, o sea, no es así. O sea, Yo no dije eso, me están misquoting, digo, a lo loco. Yo lo que dije tiene que ver justamente con salir de esa inercia, digo, en todo caso. Sí. bueno, pero salimos de esa inercia en La Matanza mismo. Sí, o no, digo, podría ser como dice Mariana, podría ser mirar otro mundo Puede social y la ser, comparación. puede ser, puede ser, y también se hace, digo, Sí, ¿no? sí, por eso. No, en todo caso, me parece que lo importante es eso, las celebraciones sirven a veces para ser nostálgico, que esta sirva para pensar lo que vendrá, ¿no? Lo que vendrá estaría bueno que sea un poco menos del pulmón de Kielo y de Paula, y un poco más de una empresa institucional y colectiva, y un nuevo proyecto modernizador en función de los desafíos que quienes estamos en este mundo creemos que vale la pena ahora emprender, ¿no? En todo caso, la revista está online, hay espacio para comunicarse con nosotros, se puede bajar desde el número Se puede desde aportar 2007 dinero, en adelante, publicidad. está Se puede todo aportar disponible, hay convocatorias abiertas para números diversos. No. Digo, y esto es parte, también es cierto que cuando yo era tímida y miraba esto desde afuera no me daba cuenta de que simplemente hay que acercarse y empezar a pertenecer. Digo, entonces también la invitación es a eso, acérquense y empiecen a pertenecer, ¿no? Nada.